Eso, mi idea era un poco contaros lo primero, la normativa actual vigente y después todos los pasos que ha habido hasta, bueno, la reforma del reglamento. Pues actualmente la ley establece unos requisitos que para los menores y para los jóvenes tutelados, pues que son casi imposibles de cumplir. Lo que hace que muchos jóvenes, menores no acompañados, se vean abocados al cumplir los 18 años a una situación de irregularidad sobrevenida y de exclusión social. La normativa vigente en relación... os voy a compartir primero el PowerPoint. Bueno, pues la normativa vigente en relación al tema de menores, pues los plazos de documentación pues son excesivos. La ley actualmente establece un plazo de 9 meses desde que el menor es puesto a disposición de los servicios de menores competentes hasta que se comienza a documentar. Supuestamente esos son los 9 meses en el que queda acreditada que no es posible acreditada la repatriación del menor. Respecto a estos menores, una vez que se le concede la tarjeta de residencia, se le daría una tarjeta de residencia de 1 año, renovándose anualmente. Y se les da una tarjeta que no le autoriza a trabajar cuando cumple los 16 años. Eso habrá sido, pues durante 2011, que fue cuando se creó este reglamento. Cuando cumplen los 18 años, ¿qué pasa con estos menores? Bueno, pues siguen con una tarjeta de residencia que no les autoriza a trabajar y tienen que abandonar los centros de menores. Entonces, pues el abandono con una autorización de residencia, pero sin posibilidad de trabajar. Para poder renovar estas tarjetas de residencia actualmente, el artículo 197 y 98 del reglamento de extranjería actual, exige unos medios económicos, pues para renovar la primera tarjeta, del 100% del IPREM, es decir, unos 537 euros. Para la segunda renovación, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, le exigían a los jóvenes demostrar medios económicos propios del 400% del IPREM, es decir, 2.150, una auténtica barbaridad que ningún joven a día de hoy puede, sin tener una autorización de trabajo, demostrar esos medios económicos. Y después también no es posible el presentar ayudas sociales, ni certificados de acogida de ONG, ni nada. Entonces, esto es lo que ha creado es que muchos jóvenes acaben perdiendo su residencia. Para poder modificar a estos jóvenes la tarjeta de residencia que se le da como menor, que como ya os he dicho es una tarjeta no lucrativa, que no les autoriza a trabajar, y modificarla a residencia y trabajo, los requisitos también son casi imposibles para mí también, yo salí con una carrera y creo que para cualquier persona actualmente. Entonces, se les exige un contrato de 1 año, a tiempo completo y salario mínimo interprofesional. Además, es el propio empleador o el empresario el que tiene que presentar esta modificación en la oficina de extranjería. Por ejemplo, aquí en Madrid están tardando en resolverse los expedientes más de 7 u 8 meses. Entonces, muchas veces nos pasa que conseguimos mediar con empresas que le ofrecen una oferta de trabajo, que hacen todo el trámite con nuestra ayuda, siempre mediando, y cuando resuelven sus expedientes, la empresa dice que ya no necesita a esa persona, porque claro, ha tardado 7 u 8 meses y que ya no puede contar con esa persona. Entonces, es preocupante. Aquí, os he puesto un cuadrito, como vamos a compartir después el PowerPoint, donde viene un pequeño resumen, pues eso de lo que os he explicado, menores de edad y cuando cumplen los 18 años. Durante 2020 sacaron unas instrucciones que beneficiaron a los menores y a los jóvenes tutelados. La primera modificación fue una instrucción 1/2020 de la Secretaría de Estado de Migraciones, por la que se habilita a trabajar a los menores extranjeros en edad laboral. El objetivo de esta instrucción es que los menores tutelados por las autonomías tengan acceso al mercado laboral en las mismas condiciones que los españoles.
No tenía sentido que un chico cuando cumple 16 años, por ser extranjero, no pueda trabajar y cuando cumpla 18 años siga sin ese permiso de trabajo. Sobre todo niños que han estado bajo la tutela, que han tenido una formación, que supuestamente han seguido con ellos un itinerario y que han sido bueno, protegidos por nuestra administración. Entonces, esta instrucción, supuestamente, que también vemos que no se ha cumplido en todas las oficinas, tendría que quedar reflejado en la documentación que habilita a trabajar y se les tendría que haber dado a los menores sin necesidad de realizar ningún trámite, cosa que tampoco estaba pasando. Nuestra experiencia es que en cada oficina de extranjería interpretaba una cosa. Muchos jóvenes no han podido beneficiarse de esta autorización de trabajo, saliendo de los centros de menores con una tarjeta de residencia no lucrativa. Después también hemos visto muchos casos de oficinas de extranjería que interpretaban que una vez que cumplían los 18 años, esa autorización de residencia y trabajo que le habían concedido a raíz de esta instrucción se le extinguía. Entonces, bueno, pues preocupante, porque justo cuando más necesitan esa autorización de trabajo, las oficinas le extinguían esa autorización. Nosotros, ¿cómo hemos hecho para poder acompañar a estos jóvenes? Bueno, poniendo muchas quejas al defensor del pueblo, intentando con cada caso concreto que íbamos encontrando, pues pelear esa autorización de trabajo. En varias oficinas de extranjería, pues por ejemplo en Melilla, en Cádiz, en Madrid, sí que hemos conseguido que se les autorice a trabajar, pero solo hasta que le caducase la tarjeta. Aunque ya hubiesen cumplido los 18 años, se les permitía el seguir trabajando hasta la caducidad de su tarjeta. ¿Qué pasaba? Que salían con una tarjeta próxima a caducar. Por ejemplo, los chicos de Melilla suelen salir con una tarjeta de residencia en el que tiene una vigencia de 3-4 meses una vez que cumplen los 18 años. Entonces, al final acababan perdiendo la residencia. Si voy muy rápido me decís, ¿eh? Otra medida que sacaron fue el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Adoptaron durante la pandemia, durante el COVID, una medida excepcional donde autorizaban a los jóvenes extutelados entre 18 y 23 años que tuviesen la tarjeta de residencia, aunque no tuviesen autorización a trabajar en el sector agrario. Fue desde el 8 de abril hasta el 30 de septiembre. Y una vez que finalizó ese plazo de vigencia del Real Decreto, aquellos que hubiesen trabajado de manera continuada podían obtener una autorización de residencia y trabajo por 2 años, que les permitiría trabajar en cualquier sector y en cualquier lugar de España. La implementación de estas medidas se realizó mediante 2 Real Decretos, que era el Real Decreto 13/2020, en el que se adoptaron medidas urgentes, y el Real Decreto 19/2020, en el que se adoptan medidas complementarias. El que es las medidas complementarias, es decir, es como la prórroga del Real Decreto anterior. Nuestra experiencia con este Real Decreto pensamos que fue muy beneficiosa para los jóvenes, permitió que no me dejara pasar ahora, a este sector agrario, a este Real Decreto, se acogieron 466 jóvenes. El Ministerio dice que son pocos jóvenes los que se acogieron, pero creo que es importante que sí que se abrieron puertas para estos jóvenes tener oportunidades. La mayoría de estos jóvenes tuvieron su primer empleo, fue un empleo duro, un empleo que en mitad del COVID, que todos estábamos en casa, ellos decidieron irse a trabajar
un empleo en el que los españoles no lo queremos porque es muy duro. Y bueno, un dato interesante que el otro día dijo el director general de Migraciones, es que el 70% de estos jóvenes que se acogieron al sector agrario continúan trabajando. Sí que es verdad que continúan trabajando en distintos sectores, muchos siguen en el sector agrario, pero otros han pasado a comercio, sector administrativo y bueno, esto creo que nos hace ver que si se le ofrecen alternativas y posibilidades, los jóvenes aprovechan las oportunidades. Nosotros hemos acompañado con esto del sector agrario a 70 jóvenes que bueno, se acogieron a esta medida, 25 jóvenes que se acogieron a esta medida, empezaron a trabajar en Huelva en el campo. Sí que es verdad que tuvimos que mediar mucho con las empresas porque es difícil explicar a una empresa que estos chicos, aunque en su tarjeta pone que no les autoriza a trabajar, podían trabajar, pero tuvieron la mala suerte de este grupo de 25 que a la frambuesa le entró un bicho y perdieron la cosecha. Entonces, de la noche a la mañana tenían que abandonar el campo. Son niños que no tienen redes familiares, no tenían dónde ir, no tenían ahorros. Y bueno, pues en red con otras entidades, bueno, con entidades de Andalucía, Madrid... No te estoy escuchando, Juan, porque estoy entrando aquí, perdona. Estar 20 cosas a la vez no se puede. Dime. No. Perdón. Bueno, pues estos chicos montamos un programa de emergencia con los 25 en un pueblo de Córdoba, en Pedro Abad, donde, bueno, yo me fui a convivir con los 25 chavales y lo que más me llamó la atención era la obsesión que tenían con el trabajo. Ellos llegaron, bueno, pues a un colegio de los jesuitas con la residencia de unas monjas y a través de voluntarios intentamos sacar adelante esos 25, pues que en mitad de la pandemia se quedaban en la calle. Estos chicos, lo único es eso, ¿cuándo puedo volver a trabajar? Necesito mis papeles, necesito salir adelante. Y bueno, para mí es una de las experiencias más bonitas que he vivido y de las más duras, porque el convivir con 25 en un sitio donde no teníamos instalaciones, pues dormíamos en la parroquia del colegio, en colchones en el suelo, pero te das cuenta la riqueza que tienen, lo que valoran la ayuda y después lo importante que es hacer un itinerario individualizado con cada chaval. No sirve que los mandemos porque cada uno necesita su proceso, entonces sí que es verdad que no pueden ir todos en grupo como si fuese un rebaño, ¿no? Aquí cada uno necesita un itinerario, un acompañamiento y bueno, de los 25 jóvenes que nosotros acompañamos, que estuvieron viviendo durante un mes y medio con nosotros, bueno, conmigo, todos siguen trabajando. Entonces yo creo que eso es importante, el que con un acompañamiento, un empujón y una gente que se preocupe por ello, los chicos siguen para adelante. Bueno, después, a raíz de varias quejas que se pusieron al defensor del pueblo, en 2020, el defensor se pronunció sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban estos menores y jóvenes. Bueno, pues poníamos muchas quejas por que salían sin tarjeta de residencia, porque estaban próximas a caducar, porque los chicos de Melilla venían sin la tarjeta física, solo venían con una resolución, cosa que era muy difícil después porque le exigían un empadronamiento. Entonces, bueno, a raíz de todas esas quejas que se pusieron, en marzo de 2020 el defensor analiza la situación de estos permisos de residencia y propone una reforma de los artículos 196, 197 y 198 del Reglamento de Extranjería. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, acepta esa recomendación y se compromete a cambiar esos artículos. ¿Cuáles eran las recomendaciones que hacía el defensor del pueblo en un principio al Ministerio? En el artículo 196 lo que decía el Ministerio es,
el defensor, es que una vez que cumplían los 16 años, esos chicos tuviesen la autorización de residencia y trabajo. Es decir, teniendo en cuenta el artículo 72 del reglamento, que es autorización de residencia y trabajo. Después, en el artículo 197, pues lo que pedía el defensor del pueblo es que estos niños saliesen de los centros de menores con la autorización de residencia y trabajo, que pudiesen continuar trabajando. Y que para poder renovar esa tarjeta de residencia y trabajo no se les exigiese lo que pedía el artículo 197, que era el contrato o medios económicos, sino que se tuviese en cuenta como el artículo 71.6 del reglamento, que dice que se tengan en cuenta el esfuerzo de integración de ya sea los centros de menores, del centro en el que esté acogido los jóvenes y se valore el esfuerzo del chico y poder continuar con su tarjeta de residencia. Y por último, recomendó la modificación del artículo 198, en el que establece, bueno, pues con los mismos requisitos que el 197, y decía, bueno, en el 198 son aquellos menores extranjeros no acompañados que cumplen los 18 años sin estar documentados, es decir, salen del centro de menores sin tarjeta de residencia. Entonces aquí lo que decía el defensor del pueblo es que los medios económicos del joven que no tenga un contrato de trabajo, por los requisitos que ya os he comentado, pues se puede aprobar con un certificado también de las asociaciones, cosa que lo habían quitado a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo. Entonces, bueno, esto es lo que propone el defensor del pueblo y el ministro, pues, decide, os voy a hacer una pequeña evolución de la reforma del reglamento. Lo primero que se presenta en febrero es una propuesta para la reforma. A esa propuesta se presentaron más de 120 y distintas entidades y profesionales de infancia y migraciones, pues presentamos al Ministerio una propuesta de modificación del reglamento con el objetivo de facilitar a todos los niños y las niñas su transición a la vida adulta. Es decir, facilitar cuando cumpliesen los 18 años todos esos requisitos que exigía la ley actual. Bueno, eso fue en febrero y, como os he dicho, se recibieron más de 120 propuestas de particulares, jóvenes extutelados, abogados particulares, ONGs, trabajadores sociales. Es verdad que fue muy amplio y yo creo que eso es interesante, que incluso los propios jóvenes aportaron. Después, en mayo, se publicó un borrador en el que, bueno, pues el borrador de la propuesta que hacía la Dirección General de Migraciones. Y se dejó un plazo para trámite de audiencia e información pública. En ese trámite de audiencia se hicieron 15 aportaciones de entidades. Después también es interesante que 11 comunidades autónomas apoyaron esta reforma, de distintos partidos políticos, de todo, pero 11 apoyaron esta reforma y decían que era beneficioso y que se tenía que hacer. Entonces, bueno, ya en julio fue a Consejo de Estado con la noticia de que en agosto ya supuestamente iba a Consejo de Ministros. La sorpresa que nos llevamos todas las ONG y todas las personas que hemos ido acompañando y de cerca todo este cambio de reglamento y tanta angustia después de un año, que el ministro de Interior bloquea el Real Decreto alegando el efecto llamada. Justo fue en mayo la llegada de los menores a Ceuta y pues utilizó todo eso para decir que se paralizaba y que lo dejaban en un cajón.
a raíz de ahí yo creo que bastantes entidades, hubo mucho movimiento en toda España de entidades, creo que se ha hecho un trabajo en red precioso. El 11 de septiembre se realizó una concentración ante el Ministerio de Interior. En esa concentración participaron más de 400 jóvenes extutelados, participaron más de 300 entidades sociales y particulares. Bueno, en esa concentración, que yo tuve la oportunidad de asistir, fue precioso porque llegaron autobuses de toda España y por primera vez yo creo que fueron los jóvenes los que pidieron esa modificación del reglamento, los que pidieron esa reforma y los que pidieron oportunidades. Eran pues, alucinante ver 400 jóvenes en la puerta de un ministerio con esa fuerza, con esa energía y pues solo diciendo que necesitaban trabajar y seguir estudiando. No pedían otra cosa, no piden una casa, no piden nada, piden poder trabajar, oportunidades. Bueno, aquí sí que os he puesto, bueno, eso, una foto de la concentración y bueno, más de 400 jóvenes, como he dicho, y más de 200 organizaciones sociales. En ese mismo día, el 10 de septiembre, el Defensor del Pueblo recibió a 4 jóvenes extutelados y, bueno, pude acudir yo también como abogada representando a toda España. El defensor escuchó la realidad de estos niños, pues venía un chico que estaba trabajando en el campo todavía, pero que como no tenía un contrato de un año, le habían denegado la autorización de residencia, pero llevaba un año trabajando en distintos sectores, pero claro, no había una empresa que le hiciese ese contrato de un año, que es triste, pero sí que cumplía el salario mínimo interprofesional y todo. Después fue otro chico de Mali que estuvo en Melilla, en centro de menores, y cuando llegó a Melilla él dijo que quería pedir asilo, porque venía de una situación de guerra. La propia administración le dijo que no era compatible, cosa que me parece como abogada muy preocupante, que no era compatible la solicitud de asilo con el entrar en un centro de menores. Entonces le obligaron a no pedir asilo. Este chico, una vez que cumple cumple 18 años, sale del centro de menores con una tarjeta de residencia que no le autorizaba a trabajar y bueno, llega a la península, empieza a trabajar como puede, pues en el campo de manera irregular, porque bueno, sin autorización a trabajo, y no puede renovar porque no puede demostrar que tiene 2.150 euros y pierde su tarjeta de residencia. Entonces, bueno, fueron niños que de verdad estaban sufriendo. También fue una chica joven extutelada que también le pasaba lo mismo. No podía continuar las prácticas que estaba realizando porque no podía renovar su tarjeta de residencia. El Defensor del Pueblo pues, fue muy cercano con los chicos, les dijo que era necesario, que estaban asumiendo trabajo que los españoles no queremos. Habló de la natalidad actual y que al revés le daba las gracias por aportar en nuestra sociedad y por seguir luchando y apoyando. Bueno, eso fue el 10 de septiembre y la sorpresa fue la semana pasada, el martes, creo que fue 19, por fin se aprueba el Real Decreto con el que se modifica el reglamento de extranjería. Al día siguiente ya sale publicado en el BOE. Importante, porque sé que va a haber preguntas después de los requisitos y todo eso. Todavía no ha salido ninguna instrucción, ya que hasta dentro de 20 días no sale publicado cómo va a ser el procedimiento, qué documentación le va a exigir, qué no. Pero bueno, por lo menos ya hemos dado el paso grande de se ha aprobado y en 20 días podremos empezar a presentar expedientes e intentar salvar
a estos jóvenes que han perdido y se han quedado en situación irregular. Bueno, ¿cuáles son estos cambios normativos que va a ofrecer este cambio de reglamento? El primero es el artículo 196, que dice que se reduce el plazo de los 9 meses a 3 meses. Que supuestamente, si es posible la repatriación de menor, pues se extinguiría esa tarjeta de residencia, pero pasa a 3 meses. Sí que es verdad que en el primer borrador que nos hicieron llegar se pedía que fuese a los 15 días, pero no lo compró el Consejo de Estado. Entonces, bueno, dentro de lo malo, pues son a los 3 meses, obliga a la Oficina de Extranjería a iniciar el procedimiento de documentación de estos menores, que una vez que son puestos a disposición del servicio de protección. Se debería iniciar de oficio, ¿vale? Después, esta tarjeta que se le va a conceder va a aclarar que se le autoriza a trabajar sin necesidad de hacer ningún trámite administrativo una vez que cumplan los 16 años, es decir, en igualdad de condiciones que los españoles. Después se incrementa la vigencia del permiso de residencia inicial de 1 a 2 años, ya no tendrían esa tarjeta anual, sino será de 2 años. Y se les renovará, la renovación será de 3 años. La verdad que era absurdo el ir renovando cada año. Pues por lo menos aquí, 2, 3, y yo creo que eso beneficiará a los niños que cuando cumplan los 18 años no saldrán con esa tarjeta de residencia a punto de caducar, sino que ya saldrán con más plazos y con la autorización a trabajar y con más oportunidades. Y después, importante para sobre todo los que trabajáis con menores, el tema de la cédula de inscripción. Yo veo muchos chicos que salen de los centros de menores sin tarjeta de residencia porque no tienen pasaporte. La administración dice que no se tramitan las cédulas de inscripción, en algunos sitios sí, en otros no, y para esas cédulas de inscripción se exigía un acta notarial. Bueno, pues en esta reforma con esta reforma ya no va a hacer falta ese acta notarial ante el consulado para conseguir la cédula de inscripción y para poder tramitar esa residencia. Entonces ya no habría excusa de no podemos documentar al menor. Y es suficiente con que el propio centro, la entidad competente, haga un informe diciendo pues el perfil del joven, de dónde es, tal, y ya con eso se podría solicitar esa cédula de inscripción. Yo creo que eso es bastante importante y es un paso bastante grande. Después, el artículo 197, que son aquellos menores que alcanzan la mayoría de edad con una autorización de residencia, pues como ya os he explicado antes, salían con una autorización de residencia no lucrativa, que no le autorizaban a trabajar en la normativa anterior, pues actualmente, con la nueva reforma, pues van a mantener esa tarjeta de residencia con trabajo, ¿vale? Ya no sería no lucrativa. Después se reducen los requisitos económicos, ya es suficiente con acreditar que dispone una cuantía que equivale al ingreso mínimo vital, que son unos 496 €, ¿vale? Ya no hace falta el 100% del IPREN para la primera renovación, sino el ingreso mínimo vital, que son 496. Se tienen por válidos los ingresos provenientes de un empleo, del sistema social, de ONGs, de cualquier sitio, ¿vale? Ya no hace falta ese contrato de 1 año, a tiempo completo, salario mínimo interprofesional, sino que se van a valorar el tener una oferta de trabajo, aunque no sea de 1 año, el estar acogido en centros, que a nosotros nos pasaba, y nosotros tenemos muchos chicos que no hemos podido renovar sus tarjetas de residencia porque no tenían en cuenta los medios económicos de la entidad, sino que tenían que ser propios. Y después para las renovaciones ya no van a tener en cuenta, como decía el Tribunal Supremo, los 2.150 €, sino que van a ser los mismos requisitos que los de la primera renovación.
¿vale? 496 o certificado, oferta de trabajo, lo que sea. Y después se tendrán en cuenta los informes sobre el esfuerzo de integración, la continuidad de estudios, formación. Yo creo que eso es un reto que tenemos todas las entidades y bueno, todos los centros que trabajamos con los jóvenes, de hacerle ver lo importante que es y de puertas que se pueden abrir si estudian, si tienen buen comportamiento, si hacen cursitos, porque les pueden salvar a la hora de renovar su permiso de residencia. Entonces yo creo que eso también es un reto que tenemos las entidades y de hacer un trabajo más individualizado con cada chico. Yo vuelvo a repetir, soy un poco pesada con no tratar a cada chico, a todos los chicos por igual, sino cada uno necesita un proceso de integración, más ayuda, más apoyo. Entonces, bueno, que seamos conscientes y que lo tengamos también como una tarea nuestra para poder ayudar. Y después el artículo 198, que son aquellos menores que alcanzan la mayoría de edad sin documentar. Pues se crea un nuevo sistema para estos jóvenes, ¿vale? Se le van a exigir los mismos requisitos que en el artículo 197, el anterior. Ya no hace falta ese contrato de 1 año, tiempo completo, salario mínimo interprofesional para poder conseguir esa tarjeta de residencia que se conseguía por arraigo social, por circunstancias excepcionales, perdón, por haber estado bajo la administración y por salir con una tarjeta de residencia. Sin tarjeta de residencia, ahora lo único que necesitan es poder demostrar que han estado tutelados y que cuentan con los medios económicos dichos anteriormente. Y se les autorizaría a trabajar. Aquí sí que es verdad, no viene en ningún lado, pero yo considero que también se les tendrá en cuenta, se les exigirá el certificado de antecedentes penales del país de origen, porque al alcanzar ya los 18 años se les exigirá ese certificado de antecedentes penales. Entonces, bueno, yo creo que también hay que ir un poco trabajando con los chicos, cuando cumplan los 18, si no has salido con tarjeta de residencia, habrá que pedir tus penales. Y después la disposición transitoria. Esto también es nuevo, es para salvar a todos aquellos chicos que durante estos años han perdido su tarjeta de residencia porque no han podido renovarla por los requisitos que se les exigían. Entonces, aquellos jóvenes que entre 18 y 23 años hayan estado bajo la tutela de anteriormente han estado tutelados, se les permite poder volver a recuperar esa tarjeta de residencia, ¿vale? Entonces, eso, necesitarán acreditar haber estado bajo la protección de menores y necesitarán el tema de los medios económicos, como los mismos requisitos que se les exigen para el 197. Entonces, había datos del Ministerio que decían que se salvarían unos 7.000 jóvenes extutelados. Entonces creo que es importante visibilizar esta reforma de reglamento, acompañar a los chicos en ese proceso para solicitar esa modificación y que vuelvan a recuperar su tarjeta de residencia. Esto sería lo que es la reforma del reglamento. Sí que es verdad que facilitarán, que podrán presentarlo personalmente los jóvenes por vía telemática o personalmente, y ya no es necesario que la empresa sea, por ejemplo, el 198 decía que o en el 197 para modificar de residencia a residencia de trabajo, era la propia empresa la que tenía que presentar esa modificación, cosa que era muy difícil, por lo menos en mi experiencia, el dejarlo en manos de la empresa normalmente se echaban para atrás, entonces, porque quieren facilidad. Entonces yo creo que esto beneficia el que sea ya el propio interesado el que pueda solicitar estos permisos de residencia. Bueno, esto es una tabla que, os la compartiremos este PowerPoint, que compara un poco la normativa actual con la propuesta
que va a ser, bueno, con la modificación. Y después, datos interesantes que me parecen es que estamos cada vez más cerca de parecernos a otros países de la Unión Europea, ya que en los distintos países de la Unión Europea, con los menores y jóvenes extutelados son más flexibles. Hay datos que dicen que no se les exige la posesión de medios económicos propios, como en España. En países como Francia y Alemania se les da ayuda hasta, creo que era en Francia hasta los 21 años y en Alemania creo que era hasta los 27 años. Yo creo que son cosas que nos deberían hacer reflexionar lo mal que estábamos haciendo en España, el daño que le estábamos haciendo en España a estos jóvenes, a estos menores y a estos jóvenes. Y las autorizaciones que se le daban a los menores eran de larga duración, no anuales. Entonces yo creo que, bueno, poquito a poco vamos apareciendo, que no ha sido un cambio bueno, muy favorable para los jóvenes, pero creo que ya se estaba haciendo en otros países de la Unión Europea. Y bueno, eso sería todo.